Buenas tardes. Buenas tardes, Cheito. buenas tardes, que el Señor les bendiga. Ya estamos aquí en el aire. Si estaban al pendiente de nuestra transmisión, para la gloria y la honra de Dios, ya estamos aquí listas y preparadas para compartir de una hermosa enseñanza, pastora. Amén. Seguimos atravesando el desierto, Amén. Cheito. Bienvenidas a Mujeres Conquistando su Mundo. Y hoy, de verdad, esperamos que Dios siga hablando a nuestro corazón con este hermoso Amén. tema. Así es. Y lo comentábamos antes de entrar al aire, la pastora y yo. Son tiempos muy difíciles, se están viviendo tiempos muy difíciles y es cuando más necesitamos la intervención de Dios, y Éxodo 5 y 6 nos van a llevar por ese camino en donde vamos a ver manifestada la intervención de Dios. Así que Amén. no se mueva y esté ahí atenta a lo que Dios le va a enseñar a su vida, como lo ha enseñado primeramente a nuestras vidas. Amén. Y antes de escudriñar su palabra, vamos a adorar al Señor. Amén. Vamos a decirle, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. En medio de toda circunstancia, Amén. te adoro, te bendigo y te alabo. Amén. Y después iniciamos con el tema. Así es. Y puede danzar ahí en casa, ¿eh? Se vale danzar. Se vale. Y declaremos que en medio de cualquier situación podemos alabar al Señor con todo nuestro corazón. No es fácil, es complicado hacerlo estando en medio de situaciones difíciles, pero tenemos que declararlo. Amén. Y fíjese que nos caracterizamos algo los cristianos, que en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio del desierto, estamos en gozo y estamos cantando alabanzas al Señor, porque Amén. Sabemos en quién está nuestra esperanza, pastor. Así que gócese en la presencia de Dios, ahí en su casa, y toda rodilla se dobla ante el Señor Amén. Jesucristo. Y eso es para que invites a alguien a escudriñar la palabra de Dios con nosotros. Amén. En casa, acércalos y diles, vamos a escuchar la palabra de Dios. Amén, así es, porque cuando uno está necesitado de la palabra de Dios, busca estos momentos. Amén. Que Dios hoy te ofrece. Así que de verdad valoren que hay personas que necesitan conocer lo que usted ya sabe. Así que, como dice la pastora, invítenlos, que se gocen ahí con usted, que escudriñen la palabra con usted. Amén. Amén. Gracias a Dios por su alabanza que entregamos hoy en esta tarde, Cheito. Con todo nuestro corazón. Amén, bendito el nombre Amén. del Señor. Así es. Y hoy vamos a ver este tema hermoso, Cheito, ya lo dijiste, la intervención de Dios. Y nada más para recapitular un poquito, Cheito, la semana pasada en que nos quedamos,
en que Dios le da un mandato a Moisés y él le pone muchas excusas. Exactamente, como lo hacemos todos, porque es parte de nuestra naturaleza en la carne. Pero ¿qué nos enseñó también Moisés? Hay un hermoso tema que luego yo digo, en obediencia pero en rebeldía. Así actuó Moisés, porque él veía todo lo que estaba él teniendo que padecer por obedecer a Dios. Pero vemos el fruto de la obediencia cuando es Dios el que nos manda. Amén, amén. Y vamos a ver ahora Moisés qué sigue después de esto. Vamos a ver cómo Dios interviene en medio de su pueblo, a favor de su pueblo, aunque parezca que no está pasando nada. Y no sé si alguien de ustedes, ¿verdad?, pueda de repente para hacerse algunas preguntas como las que podemos leer ahorita. ¿Por qué Dios permite el mal y el dolor en la tierra? ¿Por qué lo permite? ¿Cuándo Dios va a decir ya basta a tanto dolor? ¿Qué esperanza tenemos en momentos de dolor? ¿Y qué promete Dios para esos momentos? Son preguntas fuertes, Cheita. Sí, y nos las hemos hecho incluso nosotros, quienes hemos visto que Dios hace milagros, que Dios es poderoso, que Dios es omnisciente. Nos lo hemos preguntado, pero aquí vamos a encontrar las respuestas a las preguntas que nosotros en alguna vez de nuestra vida no lo hemos hecho. Pastora, yo anoche le decía a Dios precisamente y le hacía un por qué. ¿Por qué, Señor? Porque en la humanidad ves situaciones que parecieran injustas, pero hoy Dios nos habla del por qué es que al parecer vemos cosas injustas. Así es, en momentos de dolor, en momentos en que como seres humanos sufrimos, nos dolemos y siempre preguntamos ¿por qué Dios permite el dolor? ¿Hasta cuándo? En esto que estamos viviendo, en estos momentos de pandemia, en estos momentos en que te enteras que alguien partió con el Señor y ya se fue alguien más y ya terminó alguien más su vida aquí en la tierra. Gloria a Dios para los que terminan en Cristo y que tenemos la esperanza de volver a verlos. Pero quienes no, ahí llega un dolor, una tristeza y nosotros le preguntamos a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a continuar ese dolor? Por ejemplo, Cheito, lo que pasó con la tormenta tropical ETA, que vino y devastó Centroamérica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica, a los lugares donde pegó más fuerte, países que están sufriendo, familias completas desplazadas a un lugar incierto, a un lugar donde les pueden brindar techo. Algunos a lo mejor no tienen. Y eso se preguntaron también en ese momento, ¿en dónde está Dios en medio de tanto dolor? Exacto. En medio de tanta desgracia que hay en la tierra. Yo te puedo asegurar que en esos países hubo alguien que indiscutiblemente se preguntó y le cuestionó a Dios, ¿dónde estás tú? Y eso mismo hizo el pueblo de Israel. Sí. Lo vemos en la actualidad, pero también lo vemos en Éxodo 5. Así es, Éxodo 5, donde vamos a ver lo que pasó con el pueblo. Y en un momento desesperado o similar a fue ese que precisamente menciona Archaíto, que pasó el pueblo, un momento difícil. Y me gusta una frase que utiliza Rosario, dice, para aprender con las vivencias de ellos, debemos leer la Biblia con el dedo y decir, aquí estoy yo, y acá también, y en esta también, esto es para mí. Y Chaito siempre menciona eso. Mi vida está en la Biblia. Ajá, y creo que es bonito tomar esa perspectiva con la palabra de Dios y decir, sí, esto lo tomo para mí porque quiero actuar así. O no me quiero equivocar como se equivocaron. Sí. Entonces vamos a ver qué Dios nos enseña con esta palabra. Amén. Hay lecciones que pasó Moisés de las cuales tenemos que aprender. De verdad vamos a ir por todo Éxodo escudriñando, y si nos quedamos bien emocionadas y bien picadas con la palabra de Dios, le seguimos con Levítico, Números, Deuteronomio. Y acabamos hasta Apocalipsis. Ajá, así es que es una bendición escudriñar la palabra. Entonces ellos atravesaron el desierto rumbo a Canaán, recuérdalo, y nosotros también estamos rumbo a Canaán, pero la Canaán celestial para ti y para mí, ¿verdad? Pero en la travesía vivimos o vamos a vivir o estamos viviendo situaciones que nos angustian,
Creo que la pérdida del trabajo puede ser una de ellas, de la salud, de alguna propiedad o de todo lo que tenemos absolutamente. El abandono de alguna persona o hasta la partida, ¿verdad? La muerte misma de un ser amado. Todas estas situaciones que angustian, que vienen y duele. Sí. Duele muchísimo nuestra vida, Cheito. Y siempre Dios te va a dar dos opciones. O tienes total confianza en Él, la esperanza está en Él, o empieza la ansiedad. Empieza esa ansiedad a que tú pierdas la confianza en Dios en esos momentos en los que realmente no ves a Dios. Y yo te voy a decir algo, si tú dejas que la ansiedad te domine, te va a paralizar, de manera tal que ni siquiera vas a pensar en pedirle ayuda a Dios. Esta historia bíblica, pastora, nos va a enseñar a lo que no debemos de hacer, sí, porque eso la carne te va a llevar a pensar, te vas a querer paralizar. Pero la Biblia, ahorita dijo la pastora algo muy sabio. Esta historia de la vida de Moisés nos enseña a lo que no debemos de hacer, sí, y lo que sí debemos de hacer. Así es. Y vamos a ver cómo le hizo Moisés, cómo le hizo el pueblo, cómo le hizo Aarón para ir de la ansiedad a la confianza en un momento difícil como este. Entonces, a Moisés va a ir a Faraón en obediencia a Dios, pero al llegar al lugar, ¿sí? El pueblo se va a poner peor la situación. Así es. Al llegar a ese lugar, al llegar a esa situación, en lugar de ayudar, se va a poner peor. Y podemos darle lectura, Cheito, a Éxodo 5:1, por favor. Claro que sí, vamos a leer la Reina Valera 1960, dice Éxodo 5:1 al 2. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Él no conocía quién era Jehová, pastora. ¿No? Y hay personas que nos ven que no conocen quién es Jehová. ¿Quién es Jehová? Jehová es el gran yo soy, amén, el Dios omnipotente, el Shaddai que se le reveló a Moisés en el desierto. A Abraham, Isaac y a Jacob se les apareció, pero solo a Moisés se le reveló como el gran yo soy. Por eso dice Faraón: ¿y quién es este Yahweh? ¿Quién es Jehová? En algunas versiones dice, y les dice: yo no lo conozco, ¿quién es? Además le dice: y no los dejaré ir. Lo diga quien lo diga, no los dejaré ir. Así es. Y se amachó. Sí. Se amachó, como decimos nosotros con los niños, ¿verdad? Y así es que vamos a ver que a veces así nos pasa a nosotros, sí, cuando le decimos a Dios: Señor, ya ves, te lo dije que no ibas a lograr nada conmigo. Moisés pudo haberlo dicho así. Dijo: te lo dije, Señor. Ni siquiera saben quién eres tú. Y yo también le he dicho a Dios: te lo dije, Señor. Llegamos a decirle, sí, al Señor: te lo dije, yo no soy para esto, no sirvo para aquello, estoy en el lugar equivocado. Así es. Moisés estaba empezando a renegar, sí, del servicio que ya estaba haciendo para Dios. Sí. Entonces vamos a ver cómo se le baja la autoestima, sí, completamente o un poco o a medias a Moisés, Cheito. Porque sí se le baja, sí, ¿verdad? Y pierde la confianza también en esos momentos. En los que les voy a decir algo: ¿cómo es Dios? Cuando Dios te manda, de verdad, yo lo voy a decir como luego lo digo. ¿Han visto el pavo real? ¿Cómo sí, abre sus plumas y se ve hermosa esa ave? Bueno, cuando Dios te manda algo y te da la instrucción de ir a llevar el evangelio, de ir a orar por el enfermo, de ir a dar la palabra de Dios al que está cautivo, pues vas así como esa ave, te empavorreas y vas así porque te sientes grande, porque Dios te está respaldando. Pero cuando llegas al lugar y ves que no te recibieron en el amor que esperabas, como tú querías, como esperabas, porque Dios te había mandado, sí, yo entiendo a Moisés cómo perdió la confianza, porque Dios te da esa seguridad, te da ese sentir, y llegas
y ves que no surtió nada. Lo que no nos olvidamos en ese momento, y Moisés necesitaba recordarlo y lo va a recordar en el proceso, es que todo obra para bien y que la palabra de Dios jamás vuelve vacía. Así que su desconfianza y su temor lo lleva a un propósito. Y baja tanto su confianza que él dice, pero claramente le contesta a Faraón, pero es que es el Dios de los hebreos. Nunca dijo, es que mi Dios, exactamente, o el gran yo soy que ya se me reveló y estoy conociendo. Él lo llamó como el Dios de los hebreos. Vamos a leer Éxodo 5:3, Chayito, por favor. Dice, vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Pero Aarón y Moisés insistieron, el Dios de los hebreos nos ha visitado, declararon Aarón y Moisés. Por lo tanto, déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto a fin de ofrecer sacrificios al Señor, nuestro Dios. Si no lo hacemos, nos matará con una plaga o a filo de espada. No estaba obedeciendo a Dios por convicción, sino lo estaba obedeciendo por temor. Por temor. Tuvo temor y le dice, el Dios de los hebreos nos mandó a hacer esto. Y si no obedecemos, nos puede hasta matar. Entonces, ¿cuántas veces no tomamos esta postura? Nos vemos en peligro, nos vemos en una situación de peligro, de dolor, y no obedecemos por amor a Dios, sino por temor. Ahorita puede haber mucha gente así. Sí, mucha. Que pueda estar dizque obedeciendo a Dios, pero que no esté convencida completamente la persona, sino únicamente por temor a lo que le pueda pasar. Entonces esto vivió Moisés, se le bajó un poco su confianza. Vamos a ver ahora, Faraón les ordena que no distraigan al pueblo. Así es. ¿Qué dice Éxodo 5 del 4 al 5, Chayito? En la Nueva Traducción Viviente dice, el Faraón respondió, Moisés y Aarón, ¿por qué distraen al pueblo de sus tareas? Vuelvan a trabajar. Miren, hay muchos de su pueblo en esta tierra y ustedes les impiden continuar su labor. Cada día era más difícil para estos 2 siervos que querían obedecer a Dios. Como poco a poco era como una montaña, pastora, se le iba, como que le ponían una línea de block y luego otra y llegaba un momento en que hasta esto ya les daba ese sentir de decir, ¿y si estamos distrayendo al pueblo? Sí, les entraba la duda tal vez. Y espérate, Chayito, se pone peor. Ahorita faraónicamente les dice, no, ¿cuál hacer fiesta a su Dios ni que nada? No le quiten el tiempo al pueblo, déjenlos trabajar, ¿verdad? Y Faraón manda para castigarlos. Y les dice, bueno, pues ahora no les vamos a dar más paja. Ellos, recuerdas que se dedicaban a la construcción de ladrillos, ellos estaban fabricando como esclavos. Ya su trabajo era la fabricación de ladrillos para las construcciones en Egipto grandísimas, que podemos ver que algunas de las pirámides, Cheitos, fueron construidas con ladrillos fabricados por el pueblo de Dios. Que para entonces ellos todavía no entendían que era un pueblo escogido por Dios. Tenían la promesa de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero apenas empezaban a conocer al gran yo soy. Así es. ¿Qué dice Éxodo 5 y 6, Cheito? Dice, ese mismo día el faraón dio la siguiente orden a los capataces egipcios y a los jefes de cuadrillas israelitas: ya no les provean paja para hacer los ladrillos, hagan que ellos mismos vayan a buscarlas. Les complicaban el trabajo todavía más. Les complicaron el trabajo. Aparte de que tenían que hacer la misma cantidad de ladrillos, tenían que ir a buscar su materia prima para fabricarlos. Sí. Así es que se estaba poniendo la situación un poco más complicada. Faraón les llama perezosos, fíjate, Chaito. Sí. Y eso les hará sufrir aún más. Dice Éxodo 5 y 8. Pero exíjanles que sigan fabricando la misma cantidad de ladrillos que antes. No reduzcan la cuota, son unos perezosos. Por eso claman, déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Se estaba burlando Faraón del pueblo. Sí. Y les dijo perezosos, en otras versiones les llama holgazanes, en otros les dice haraganes. Algo muy fuerte. Y créanlo que no era fácil. Quienes se dedican a la construcción, a la obra,
a la fabricación, no sé, de block, de ladrillo, adobe. ¿Todavía se fabricará adobe, Chayito? Sí, todavía. Ok, entonces saben que es un trabajo rudo, sí, muy fuerte, pero aparte es hermoso hacer este trabajo, pero cuando lo haces para bendecir a tu familia, como parte de tus talentos, ¿verdad? Y que tú puedes hacer ese trabajo, es muy digno, pero sabes que llegas a casa y te espera un platito de rica cena, una linda esposa, tus hijos, llegas a descansar a tu camita. En el pueblo no era así. No. Ellos estaban ya como esclavos, y creo que no era nada agradable lo que estaban viviendo. Y el siguiente dice, les va peor al pueblo, les va a empezar a ir mucho peor. Estaban sufriendo y ahora la situación se estaba agravando de una manera descontrolada, Chayito. Sí. Dice Éxodo 5:9. Cárguenlos con más trabajo, háganlos sudar, así aprenderán a no dejarse llevar por mentiras. Así es. Aparte les dijo mentirosos. Así es. Y les dijo mentirosos a Aarón y a Moisés. Porque recuerdas, al finalizar el capítulo 4, Aarón y Moisés se presentan con los líderes del pueblo y les dicen, este es el plan, este es lo que Dios manda que hagamos, vamos a salir de aquí, vamos a dejar de ser esclavos, vamos a dejar de trabajar arduamente, y la gente les cree. Así es. Ahora todo se les complica y se les empieza a derrumbar esa ilusión que Dios les había dado en su corazón. Cuando venían, ahorita que comentas la enseñanza, quien no la vio, la de la semana pasada, búsquenla ahí en nuestra página de Facebook, y también estamos en YouTube, en México, GDA, y es impresionante cómo llegaron a este nivel cuando ellos venían, pastora, de ver la mano de Dios, venían de ver lo sobrenatural, sí, con la vara, venían de ver lo sobrenatural con el agua, y ahora están en esta condición de que por las palabras de Faraón ellos empiezan a dudar, ellos empiezan a desfallecer y ellos empiezan a ya no creer, y esto nos pasa como cristianos. Yo le comentaba hace un tiempo, unas horas antes, a la pastora, ¿cómo es posible que nosotros mismos vemos que los cristianos hay cosas que nos desfavorecen? Porque no vemos lo que esperamos. Y llegas a pensar, estaba mejor cuando andaba en el mundo. Esa pregunta, pastora, sí, un día me la hizo mi papá cuando yo volví al camino del Señor. Mi papá me dijo, oye, hija, ¿y cómo te va? Y yo le dije, papi, si pongo todo en una balanza de mi vida antes de Cristo, de que volví, y ahora en Cristo que volví, y soy bien honesta porque Dios sabe que esa fue mi respuesta, y yo también te la comenté alguna vez, pastora, que le dije a mi papá, yo vivía mejor en el mundo, pues porque sí, estar dentro del camino de Cristo es tan difícil, pastora, porque lo vemos difícil. Cuando yo lo vi difícil, porque todavía no aprendí a depender totalmente de Dios. Entonces, si vienes a Cristo, aceptas a Cristo en tu corazón, y si vienen los pensamientos en ti y de decir, vivía mejor antes, estaba mejor antes no padecía hambre, antes no padecía de que no tenía trabajo, antes no padecía de enfermedad, y ahora que estoy en Cristo, ahora que busco el camino de santidad, ahora que voy a ese Canaán celestial, resulta que veo problemas por todos lados. Me dicen mentirosos, me humillan, no tengo que comer, estoy enfermo, y es parte de lo que el cristiano debe de entender, y queremos que tú entiendas en esta tarde que lo vamos a vivir. Sí, yo ya lo viví, yo ya pasé por eso, pero hoy la palabra de Dios te va a enseñar que vale la pena que pongas tu mirada en Cristo. Amén. Y esperar en las promesas del Señor. Así es. Dios les había dado una promesa clara desde sus antepasados de llevarlos a esa tierra prometida. Así es. Y lo va a cumplir, solo que tenemos que atravesar desiertos. Y vas a dudar, sí, porque yo dudé, vamos a dudar. Claro. Pero que la duda no te dure. Así más es. Que lo necesario para que entiendas a depender de Dios. Porque Amén. Es algo que vamos a vivir. Amén. Y es cuando decimos precisamente lo que menciona Chayito. ¿Qué pasó si yo ya estoy en Dios? Sí. ¿Qué sucede si yo hago lo que Él quiere? Ya estoy esperando en la promesa. Y es cierto lo que dice Chayito y comparte. Muchos llegan a decir, pues estaba mejor cuando estaba peor. Sí.
así usan esa frase, ¿verdad? Entonces, no debemos de dejar que el enemigo meta esas ideas en nuestra mente. Tenemos que seguir atravesando el desierto. Para eso está su palabra que nos da dirección. Amén. Ahora, el pueblo estaba peor literalmente. Dice, sí estaba peor. Sí, dice Éxodo 5:13. Dice, mientras tanto, los capataces egipcios no dejaban de apremiarlos. Cumplan con la cuota diaria de producción, les exigían, tal como cuando se les proporcionaba la paja. Ahora está más complicado, porque es la misma línea de producción, pero ahora la paja ya no te la facilito. Ahora tú la vas a ir a buscar para que fabriques lo mismo que antes que te daba esa ayuda. Así es. Y ahí puedes caer en el engaño de Satanás, pastora, porque sí puedes decir, hay una enseñanza, fue mi primera enseñanza en Generación de Adoradores, de cuando papá Satanás te da todo. Sí, o sea, el enemigo de nuestras almas va a querer ofrecerte. Así es, y eso hacía el faraón, les daba la paja. Entonces si llegas, ahora ya no me dan la paja. Exacto. Entonces sí, Satanás te puede venir a tratar de dudar, hacerte ver lo que antes tenías y lo que ahora no tenías y te está costando más trabajo. Pero les voy a decir algo por experiencia propia. Yo prefiero que papá Dios me dé todo y que me quite lo que me tenga que quitar, porque todo obra para bien. No caigas en el engaño del pueblo de Dios, de Israel, que ahora le exigían la misma producción, pero sin la ayuda de la paja. Sufrían, empezaron a sufrir muchísimo más. Así es que los presionaban y empezaron a azotarlos. Los capataces, recuérdalo, eran egipcios y los cuadrilleros eran del pueblo de Israel. Así estaban ellos organizados, de manera de que los capataces les exigían a los cuadrilleros. Y dice Éxodo 5:14. Después azotaban a los jefes de cuadrilla israelitas que los capataces egipcios se habían puesto a cargo de los trabajadores. ¿Por qué no cumplieron con su cuota ni ayer ni hoy? Les preguntaban. Iba cada vez peor la situación. ¿Te parece algo similar tu historia a la del pueblo de Israel? La mía sí. Así es. Ves que todo va aparentemente peor. Ajá. Y piensas, pues no, esto no mejora. No. Y créeme lo que para nosotros compartirlo podemos escucharlo fácil, pero para ellos vivirlo, estar trabajando y ser azotados, ser presionados, ser hostigados, ser maltratados, humillados. Creo que el pueblo de Dios sufrió de una manera tan grande que con un propósito específico Dios lo permitió. Para nosotros aprender en medio del dolor a ser pacientes y a confiar en sus promesas. Así es que se quejaban los capataces ante Faraón. ¿Y cuántas veces no vamos nosotros a Dios y le decimos, esto es imposible, ya no aguanto más? ¿Cuántas veces has dicho esta frase? Yo creo que muchas. Decimos, ya Señor, una y otra, y ahora esto, y ahora lo otro, y ahora lo otro, y no encontramos la salida. Así es. Pero gracias a Dios que nos sucede esto, porque cuando vivimos lo imposible para nosotros es cuando nos damos cuenta que nosotros no podemos hacer nada. Amén. Pero la única salida está en las manos del Shaddai, del Dios Todopoderoso. Amén. Así es que ellos encontraron a Moisés y a Aarón y les preguntaron. Imagínate, van y se quejan con Faraón, ¿verdad? Los cuadrilleros van y se quejan. Dicen, nos están azotando los capataces, ya no se puede, esto ya es imposible, no podemos producir la misma cantidad porque ahora tenemos que ir a rodear Egipto y encima somos maltratados. Van y se quejan, pero vamos a ver Éxodo 5, 20, 23, ¿qué dice? Dice, y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, los jefes de cuadrillas les dijeron, que el Señor los juzgue y los castigue por habernos hecho repugnantes a los ojos de Faraón y sus funcionarios. Ustedes mismos les pusieron una espada en la mano, les dieron una excusa para que nos maten. Entonces Moisés fue ante el Señor y protestó, Señor, ¿por qué trajiste toda esta desgracia a tu propio pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón como tu vocero, él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo. Y tú no has hecho nada para rescatarnos. Híjole, qué triste, ¿verdad? Qué fuerte. Y Faraón sigue con su terquedad, pero Moisés se acerca a Dios y le pregunta, ¿qué pasa, Señor? Sí. ¿Por qué no has hecho nada? Tú me mandaste para ayudarlos, para rescatarlos, ¿verdad? Porque
ahora se encuentran a Moisés los cuadrilleros y le reclaman y le dicen que el Señor los juzgue y los castigue por habernos hecho repugnantes ante los ojos de Faraón. Le están reclamando a Moisés y Aarón. Le dicen: ustedes tienen la culpa de que el Faraón nos vea mal y nos maltrate, porque vinieron a contarle un cuento chino, me imagino que reclamaban, y no era verdad. Y ahora Moisés va ante Dios y le dice: ¿por qué, Señor? ¿Por qué está pasando todo esto? Y creo que se vale, Chayito, cuando vemos esas encrucijadas, cuando nos encontramos en esas encrucijadas de la vida, se vale ser honestos y acercarnos al Señor y decirle: Señor, ¿qué pasa? Me mandaste con otro propósito y ahora las cosas no van bien. Entonces creo que estamos aprendiendo. Vamos a ver cuál es la respuesta de Dios. Hay quienes en medio del dolor se sienten esclavizados y le dicen a Dios: ¿por qué aún no has actuado? Así es. ¿Y cuántas veces no hemos dicho nosotros esto? Muchas veces. Y como dice la pastora, es válido que tú le preguntes a Dios, siempre con honra, siempre no pecando en contra de Dios, porque lo hemos hecho. Yo formo parte de esas personas que la pastora invita a que le preguntemos a Dios. Y yo te voy a decir algo por experiencia personal: muchas veces la respuesta Dios no te la va a dar de inmediato. Es un proceso, como el que estaba viviendo precisamente a Aarón y Moisés. Ellos ya se le iban acumulando tantas situaciones que ahora llegó el punto de que el pueblo de Israel ahora estaba en contra de él. Ya no solamente lo que Faraón estaba haciendo en contra del pueblo, sino también el pueblo ya estaba en contra, estaba enojado. Y es algo que tú tienes que empezar a practicar, la paciencia. Pregúntale a Dios, la respuesta muchas veces no va a ser inmediata, es un proceso. Pero si tú esperas pacientemente en Jehová, Él te va a responder y vas a entender. Dice la Biblia que lo que tú no entiendes hoy, lo vas a entender mañana. Dios te lo está prometiendo y lo va a cumplir. Así que pregúntale y espera pacientemente en su respuesta. Y Él hará. Amén. Tenemos en nuestras manos la promesa. Así es. La hermosa promesa del Señor, que Él nunca nos va a dejar, que va a permanecer a nuestro lado en todo tiempo. Y fíjese que me encontré esta hermosa poesía. No sé a cuántos les gusten las poesías de quienes están en casa, pero me encontré esta, Chayito, que se llama Esperando la promesa. Amén. De Elizabeth Talbot. Así es que me gustó y dije: Señor, muchas veces nos hemos encontrado así, en medio de un dolor, en medio de una situación fuerte, de una situación triste que te estremece, que te hace dolerte hasta lo más profundo de tu ser. Pero sabemos que hay una promesa para nosotros, porque estoy hablando los que conocemos al Señor, que estamos pasando situaciones muy complicadas en este tiempo o durante toda tu vida, y que no encuentras la salida en algún momento. Y me encantó esta poesía, y dice así: esperando la promesa. Dice: he pasado tanto tiempo esperando la promesa. Han pasado tantas noches de dolor y de flaqueza. Tan oscura es la jornada, tan escabroso el camino, tan estrecho este sendero, ya no vislumbro el destino. He sufrido tantos golpes, tantos miedos y torpezas. ¿Cuánto tiempo, Dios querido, esperaré tus promesas? He perdido ya mis sueños, han quedado en el pasado. Ya no miro hacia adelante, la ilusión se ha terminado. Tú que das fuerza al cansado y tienes control de todo, sácame ya de este pozo, no me dejes en el lodo. Quiero el descanso bendito que solo tu paz ofrece. Tráeme luz a mis tinieblas, pues el día ya amanece. En mi alma llevo un pacto que tú, Dios, me has conferido. Es la luz que me ilumina lo que tú me has prometido. Eres la única salida para mi ánimo cansado, y es por eso que te ofrezco mi corazón maltratado. Gracias a ti, Dios del cielo, por ser fiel a tu promesa. Eres luz en mi camino que mi verdad endereza.
Gracias por darme tu mano, siento tu abrazo paterno que me promete un futuro de paz y de gozo eterno. Gracias por tu amor ferviente que pagó por mis pecados, pues por tus llagas sufrientes fuimos nosotros curados. Y creo que esto era lo que hacía el rey David, Chayito. En cualquier situación declaraba de lo más profundo de su corazón lo que sentía. Y se vale. No sé si en algún momento de tu vida te has sentido así, en esa encrucijada de dolor que no encuentras la respuesta, o que piensas que la promesa se ha tardado para tu vida y estás triste, angustiado, en dolor, como se encontraba el pueblo, ¿verdad? Pero si David cantaba en medio del dolor y en eso, en el cantar, encontraba esperanza, nosotros también podemos hacerlo. Por eso me encantó esta poesía, porque yo creo que todos nos vemos reflejados en ella en algún momento difícil de nuestra vida. Así es que lo que tú crees que Dios no ha comenzado, Él ya lo empezó. Él ya empezó a trabajar en todo lo que nos duele, en todo lo que necesitamos. Y sabes, Él entiende el dolor y al final vamos a ver cuál es el pago a todo sufrimiento que podemos tener. Ahora, la respuesta de Jehová. Vamos a ver, ¿se quedó Dios así tranquilo por todo lo que el pueblo estaba sufriendo? No, empieza la respuesta del Dios poderoso y dice Éxodo 6:1, Chayito. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ahora verás lo que haré al faraón. Cuando él sienta el peso de mi mano fuerte, dejará salir al pueblo. De hecho, él mismo los echará de su tierra. Así es. Y el Señor dice: no, espérate, Moisés. Ahora verás cómo todo el peso de mi mano, imagínate la mano poderosa de Dios. Hay una canción muy viejita, no sé si la recuerdas, Chayito, decía así como que: siento tu mano en mi hombro, ¿verdad? Y nosotros podemos sentir el consuelo de Dios cuando pone su mano en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestra alma. Pero también, así como esa mano viene a dar consuelo al alma del ser humano, también se levanta como una mano fuerte en justicia. Amén. Amén. Como el Shaddai, como el Todopoderoso. Y dice: de hecho, Faraón los va a tener que echar de su tierra. Y empieza a vislumbrarse. Y de verdad no te pierdas lo que sigue. Vamos a terminar el tema de hoy con la promesa bendita de consuelo, de amor. Pero la siguiente semana vamos a ver al Shaddai actuando. Amén. Así es que vamos terminando. Ya empezó Dios. Y Él dice: yo soy el que soy y haré lo que haré. Y vamos a ver cómo lo declara Él en Éxodo 6:2-3. Dice: Dios también le dijo: yo soy Yahweh, el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, Dios Todopoderoso, pero a ellos no les revelé mi nombre, Yahweh. Yahweh. A ellos no me les revelé, porque acuérdate, Yahweh es yo soy el que soy. Y también significa yo hago lo que quiero. Amén. O yo haré lo que haré. Y a Moisés sí se le reveló así. Lo vimos en la primera lección, cómo se revela Dios para nosotros en todo lo que necesitamos. En la mayor necesidad, el Señor ahí está presente en todo momento. Entonces el Shaddai, el Dios omnipotente, dice Éxodo 6, del 6 al 8 así: por lo tanto, dile al pueblo de Israel: yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como tu posesión exclusiva. Yo soy el Señor.
Amén. Amén. Aquí se les revela, Chayito, como el Shaddai, como el Dios Todopoderoso. Y esta porción de Éxodo, en esta porción están los 7 yo soy de Jehová. Amén. Los 7 yo soy de Yahweh. Amén. Porque les está dando la promesa y empieza de la siguiente manera. Dice, yo los sacaré. Amén. Y después les dice, yo los libraré. Amén. Yo los redimiré, yo los tomaré para mí, yo seré su Dios, yo los llevaré y les daré la tierra. Amén. Y aquí se les revela como el gran yo soy, Amén. como el Dios Todopoderoso, como el Shaddai. Y cuando habla de redimir, después vamos a tocar este tema, hay una palabra que me ha bendecido, Chayito, es Goel. Cuando se habla en la Biblia, ya ves en la historia de Ruth, ¿quién vino a redimir a Ruth? El pariente más cercano, Así es. ¿verdad? Y Goel, eso significa el pariente cercano redentor. ¿Quién vino a ayudar a Ruth a salir de su oprobio y de su afrenta, de haber quedado viuda? Y no nada más Ruth fue redimida, sino Noemí junto con ella. Y ya no sabemos la hermosa historia. Así es que el Señor se muestra ante el pueblo como el pariente redentor. Amén. En la Biblia hebrea, en lugar de redentor o redimí, dice Goel. Cuando habla de redentor, después trataremos este tema porque es poderoso. El Señor vino a cumplir todas las actitudes como un pariente redentor, y después Jesús viene y las repite en el Nuevo Testamento también, porque viene a ser nuestro pariente más cercano, redentor de nuestras vidas. Así es que Jesús iba a venir a dar cumplimiento a todas estas funciones del Goel. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Amén. Así es que Éxodo 3:7 para terminar, Chayito. Dice, luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Dios lo sabe todo. Dios lo Si sabe. crees que Dios no te ha escuchado tu oración, Dios lo sabe todo. Amén. Dice la palabra de Dios, todavía no sale la palabra de tu boca y Dios ya lo sabe todo. Es cuestión de saber esperar. Así es, así es. Ya les había dicho. En Éxodo 3 les había dicho, en Éxodo 3:7, estoy al tanto de su sufrimiento. Aunque se puso un poco peor el sufrimiento, pero el Señor estaba mirando. Él está atento a nuestras angustias, a nuestros dolores, a nuestro sufrimiento. Si tú tienes a alguien en cama, Él sabe lo que te duele. Él sabe lo que sufres, sabiendo que a veces nos sentimos hasta impotentes, Chayito. Sí. De que no podemos hacer nada por alguien que está en sufrimiento, pero nosotros no, solo clamar a Dios y pedirle por la sanidad de estas personas, pero Dios ve. Amén. La angustia y el sufrimiento. Siempre tiene un plan, el Señor siempre tiene un plan para ayudarnos y sacarnos del dolor. Éxodo 3:10. Ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Porque lo que Dios dice, eso es. Eso es, y lo cumple. Y Moisés tenía que venir a creérsela y llegar a ser ese libertador poderoso que sacó muchísima gente de la esclavitud, que los llevó a cruzar un desierto, a ver maravillas y grandes milagros en medio del desierto y a llegar a Canaán, a la tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel, en los que ellos iban a ser bendecidos y a creer. Amén. Tú y yo estamos en rumbo a la Canaán celestial. Amén, gloria a Dios. Lo repetimos, ya la promesa no la dio el Señor. Sí. Chayito, tenemos esa promesa. Amén. De que llegaremos a la Canaán celestial, de que disfrutaremos esa libertad, esa hermosa ciudad que el Señor está preparando, esa casa, esa morada que tiene lista para ti y para mí. Amén. Porque Él se nos adelantó en prepararla. Amén. Así es que tenemos que confiar en las promesas porque se cumplen, y tenlo por seguro. Y aquí vamos a verla cumplida en Apocalipsis. Si no te queda claro, al enemigo de nuestra alma le tiene que quedar claro que su final está escrito,
por más dolor, tentación, prueba que venga a nuestra vida, Chayito, nada podrá hacernos apartar del amor de Dios, porque sabemos que la promesa está escrita. ¿Y cuál es esa promesa a la que nos aferramos nosotros? Y es Apocalipsis 2:13. 21, 3 y 4. Amén. Perdón. Dice, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre el pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni más tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Amén. ¿Vale la pena padecer por llegar a ese Canaán celestial? Lo vale. Lo vale. Padecer lo que tengas que padecer, lo vale. Imagínate, Amén. Esta es la promesa en donde ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Ahí es en donde Dios tiene para ti esta promesa de vida eterna. Amén. Amén. Amén, sí es cierto, Chayito. Y me encanta cómo Juan describe lo que está viendo y lo que escuchaba. Me encanta, Chayito, esa promesa hermosa que mencionas. Dice Juan, oí una voz que salía del trono y decía, yo creo que esta era la voz del Dios Padre, que decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Amén. ¿Y sabes el hogar de Dios quién es? El tabernáculo, dice otras versiones. El tabernáculo de Dios está entre su pueblo. Y era Cristo mismo caminando entre el pueblo. Cristo mismo dice, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos. Amén. No se refiere a una casa ni a un lugar como el tabernáculo que estamos estudiando en ISOM. No, era Cristo mismo. Cristo mismo dice, Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, porque estaba dada la promesa. En Éxodo es la primera vez que Dios le menciona a Israel como mi pueblo. Es la primera vez. Ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob se le mencionó como el pueblo, hasta que llega y le dice a Moisés, saca a mi pueblo. Saca a mi pueblo de la esclavitud. Así es que aquí se cumple donde Dios les dice, Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Y como dice Chayito, todo vale la pena. Dice, porque Él, ¿quién, Chayito? Dios. Él mismo. Jesús mismo va a secar toda lágrima de los ojos. ¿Cuántas veces has llorado y piensas que nadie te escucha? ¿Cuántas veces te has sentido sola, solo, triste, en angustia, en dolor? Chayito me platicaba hace poco que ella se sintió mal físicamente hace unos días. Y uno, cuando se siente mal físicamente, Chayito, sí lloras. La verdad, y dices, Dios mío, ayúdame, ¿qué me pasa? Y si llegas a sentir ese temor, esa angustia de alguna enfermedad o alguien que está cercano a ti. Hace poco que también Karen estaba un poquito mal y tú también creo que te agobias porque es tu hija. Te agobias y lloramos y se vale, pero toda lágrima va a ser enjugada. Toda lágrima de nuestros ojos va a ser secada por Jesús mismo. Y dice, y no habrá más muerte. Así es. Porque vamos a vivir eternamente con el Señor. Se van a terminar las despedidas, porque aquí nos estamos despidiendo. A lo mejor ni siquiera eso nos podemos despedir. Se te puede ir un ser amado sin que le digas adiós. Tal vez un accidente y ya no lo viste más o no la viste más. Pero allá no hay más muerte, porque el Señor mismo ha derrotado a la muerte. Dice, no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, porque todas esas cosas ya no existirán más. El Hijo de Dios viene para reinar eternamente y vivir a nuestro lado. Así es que la intervención de Dios siempre llega a nuestras vidas. Así es, gloria a Dios. Y si tú te preguntas cómo vas a llegar a la tierra de Canaán, cómo vas a llegar a ese lugar en donde ya no habrá muerte, en donde ya no habrá más tristeza, en donde ya no habrá más dolor, en donde ya no habrá más llanto,
es con una sencilla oración, y es aceptar a Cristo en tu corazón. Yo le contaba a la pastora, porque hay 2 cosas que tú tienes que hacer antes de llegar a esa promesa, que son muy importantes. Una es aceptar a Cristo en tu corazón. Amén. Y si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, ahorita vamos a orar a través de la pastora para que tú recibas a Jesucristo en tu corazón. Y la otra es que antes de, si Dios te da la oportunidad de un último aliento de vida, te pongas a cuentas con Dios. Amén. Yo le decía a la pastora, yo me sentía tan mal que yo creí que ese día yo iba a morir. Y en ese mismo momento yo le dije a Dios: Señor, yo no sé si voy a despertar mañana, porque créanme que nunca me había sentido como me sentía en ese momento. Y yo le dije a Dios: Señor, perdóname por todos los pecados que yo he cometido, perdóname. Y yo le empecé a decir a Dios de lo que yo recordaba que tal vez a Él no le pudo haber agradado, y le decía: y aún y lo que no me acuerde, yo te pido que me perdones. Y yo le dije a mi papá unos días antes: papi, lo que está viviendo la humanidad, hay algo que no pensamos, y es ponernos a cuentas con las personas pues que hemos hecho daño. Y yo le dije a mi papá: papi, yo te quiero pedir perdón, porque si un día yo ya no amanezco, yo quiero que se guarde en tu corazón que yo te estoy pidiendo perdón. Perdóname, papi, por todo lo que te haya hecho. Perdóname, papi, por lo que te he hecho en este tiempo. ¿Y sabe qué dijo mi papá en su sabiduría? Mi papá me dijo, y así me imaginé yo que es Dios también. Mi papá me dijo: hija, y de una vez te perdono por lo que me vayas a hacer. Y amé y lo que mi papá me dijo, porque papá me estaba mostrando cuánto me ama, que ya me estaba perdonando desde antes que yo le hiciera algo. Y eso me llevó a decirte en esta tarde: ese es el Dios que hoy quiere habitar en tu vida. Te está dando una promesa de vida eterna, una vida en la que lo acabamos de leer en Apocalipsis. Eso lo va a cumplir Dios, porque Dios cumple lo que ha prometido. Él no es hombre para mentir, ni tampoco es hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha prometido y lo va a cumplir. Solamente necesitas estar bien delante de los ojos de Dios en ese momento, y en el que tú puedas segundos después estar en la presencia de Dios. Pero antes de eso es aceptar a Cristo en su corazón, pastor. Amén. Y es tan sencillo hacerlo, únicamente creer. Fíjate, tienes esta promesa poderosa. Dios ha prometido que Él interviene y erradica el dolor. Amén. Y Dios es fiel a sus promesas y a su pacto, y lo va a cumplir. Él lo llevará a cabo. Ya lo vimos escrito, y lo que está escrito no se puede borrar. Así es que, como dice Chayito, si alguien nos escucha en esta tarde, Dios no nos prometió que no vamos a sufrir. No. Mientras vivamos, va a haber sufrimiento. Vamos a conocer la alegría, pero también vamos a conocer la tristeza. Vamos a conocer el dolor, la angustia, pero también la felicidad. Pero va a llegar un momento en que esto se erradique completamente de la vida y estemos viviendo con Él eternamente. Así es que si alguien aún no entrega su vida a Jesús, únicamente cree que Él es el Hijo de Dios. Cree que tú eres pecador. Reconoce desde lo más profundo de tu corazón que eres pecador, que lo has herido, que lo has insultado tal vez con tus actos. Has hecho cosas que a Dios no le agradan, pero que si tú lo reconoces y sabes que Él es el único libertador. Moisés vino a ser el libertador del pueblo de Israel, pero Cristo mismo viene a ser nuestro libertador. Nos saca de esa esclavitud, de servidumbre del pecado, y nos lleva a una vida eterna. Solamente tienes que decirle: Jesús, entra en mi corazón. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú eres el Hijo del Dios viviente, que tú eres el gran yo soy, que vas a estar presente en todo tiempo. Entrego mi vida, porque tal vez mi vida en esta tierra termine en algún momento, pero sé que quiero estar contigo por la eternidad. Así es que abre tu corazón al Señor, ponlo en el trono de tu corazón y dile: sí, Señor, creo en ti, creo que tú eres el Shaddai, el Todopoderoso, y que siempre estarás conmigo eternamente. Amén. Y vamos a despedirnos con esta hermosa canción, Chayito, que nos encanta. Esta canción que declara las palabras: aunque no puedas ver,
estás obrando. Y tal vez, como el pueblo, ellos no veían lo que estaba pasando, no entendían que iban a estar sufriendo un poquito más, porque recuerda, es esta leve tribulación pasajera. Pero ellos se desesperaban como tú y yo lo hacemos. Así es que decláralo y cántalo con nosotros y dile: es cierto, Señor, aquí estás. Debemos mover en medio de nuestra vida, en medio de la angustia, del dolor, de la necesidad. Así deja que el Señor obre ahí en la necesidad, porque cuando lo pasas, dice su palabra y es promesa, se va a producir un más excelente peso de su gloria, y tú vas a ver esa gloria. Solamente espera pacientemente en Él, confía en Él y acuérdate en todo tiempo de Dios, porque no sabemos si vamos a despertar mañana, no sabemos si vamos a estar bien mañana, no sabemos si mañana tenemos la oportunidad de pedirle perdón a esa persona que hemos ofendido. Y yo quiero dejar esto en tu corazón: si tú has ofendido a alguna persona, si tú te has levantado en contra de una persona, lo primero es pedirle perdón a Dios. Lo primero es decirle: Señor, perdóname por haber hecho esto. Y lo más hermoso es que vayas con la persona y le digas: perdóname por lo que te he hecho. Y créeme que va a ser de grande bendición para tu vida. Siempre va a ser de grande bendición, porque a Dios le agrada que hagamos eso. Que no sabemos si el día de mañana es nuestro, no sabemos si hoy es el último día. Así que desde este lugar, si en lo personal yo te he ofendido, si en lo personal yo te he herido, si en lo personal yo te he hecho daño, yo te pido en el nombre de Jesús que me perdones, porque yo necesito recibir la promesa de vida eterna. Pero para recibirla, yo necesito estar bien delante de los ojos de Dios. Y qué gran bendición que también lo pueda estar delante de los ojos de los hombres. Eso es tan sencillo cuando nace del corazón, el ir a pedir perdón. Así que te amamos en Cristo y recibe esta palabra con todo tu corazón y con todo entendimiento. Y aun y que estés en medio del valle de sombra y de muerte, tú recuerda que siempre estás bajo las alas del Altísimo. Siempre Dios tiene cuidado de ti, estás en el hueco de su mano. Y Dios te va a liberar y te va a dar libertad y te va a proteger y va a tener cuidado de ti, porque eso es lo que hace un padre con los hijos, y somos hijos de un Padre eterno y celestial. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy y siempre te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Así eres, Señor. Así eres, milagroso, poderoso. Eres ese Dios omnipotente que está presente en todo tiempo. Aunque no puedas ver y aunque no lo puedas sentir, Él está presente, obrando, interviniendo en cualquier situación. Aunque la respuesta a veces no es la que queremos, es la respuesta que Él como soberano tiene para nuestras vidas. Y declara esta última frase de la canción con nosotros.
Aunque no te vemos, Señor, sabemos que sigues obrando a favor de tus hijos, de tu pueblo, Señor. Que no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Y desde este lugar oramos a Dios por todas las personas que están pasando por una situación de salud. En lo personal, desde este lugar tan hermoso, le pido a Dios que obre poderosamente en la vida del licenciado Mauricio Flores Martínez. Él es un compañero de oficina, es un amigo, es alguien que cuando yo necesité de él me abrió su hogar, él nos cuidó y yo necesito clamar a Dios por su vida y yo necesito clamar a Dios por un milagro para él. Y así por cada una de las personas que están padeciendo alguna enfermedad por esta situación del COVID. Desde este lugar oramos que en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, por las llagas de Jesucristo hay sanidad. Porque Él murió en la cruz por nuestra sanidad. Él murió en la cruz para traernos salvación, pero también para traernos sanidad. Y yo puedo creer que vamos a empezar a ver milagros en todas las personas, en el que Dios, en su voluntad y en su soberanía, le vaya a placer dar sanidad. Porque tenemos que entender que aquí se hace la voluntad de Dios. Nosotros oramos, clamamos, nos desgarramos, nos postramos, nos humillamos, le creemos, confiamos, esperamos. Y Él es nuestra esperanza viva. Pero también tenemos que entender en su voluntad y en su soberanía. Y yo le pido al Señor que si a Él le place restaurar todo el cuerpo de mi amigo y de mi compañero y de mi hermano en Cristo, yo sé que yo lo voy a ver. Y de cada una de las personas que ahorita están hospitalizadas, de las personas que ahorita están enfermas y padeciendo cualquier enfermedad, oramos desde este lugar por cada uno de ustedes, creyendo que Dios en su soberanía y en su voluntad vamos a ver a Dios siendo Dios, para la gloria y para la honra del Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Así eres, Señor, ese Dios poderoso, milagroso. Y nos unimos a todas las peticiones, como ha clamado Chayito, a favor de todos los que están sufriendo, Señor. Restaura, muestra tu mano fuerte, tu brazo poderoso, Señor, la sanidad de las personas, en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Que no nos queremos despedir. Si ustedes sintieran lo que se siente aquí, no se querrían ir del aire. Gracias por atender esta humilde palabra. Como siempre les decimos, Dios les bendiga, les amamos. Vendrán tiempos mejores, porque vendrán momentos en que nos podamos reunir nuevamente y adorar al Señor juntas. Por lo tanto, mientras tanto, esperemos la intervención del Señor en todo tiempo de nuestras vidas. Dios les bendiga, nos vemos el sábado, primero Dios, y pronto, muy pronto en la iglesia. Cuídense mucho, les amamos. Amén. Chaito, Les gracias. amamos en Cristo. Amén.